En esta exposición nos vamos a centrar en una cuestión clave en el siglo XIX español: el problema agrario y las desamortizaciones. Para ello, aquí tenéis un pequeño esquema que guiará la exposición que voy a realizar. Primero elaboraré una pequeña introducción, me centraré posteriormente en las causas de las desamortizaciones, para centrarnos posteriormente en la primera gran desamortización, la de Mendizábal, y posteriormente la de Madoz. Ambos dos políticos son políticos pertenecientes al Partido Progresista. Y por último ya me centraré en las consecuencias. Como veis, seguimos el proceso de narración lógica de la historia. Causas, desarrollo, donde describiremos las medidas, y el que cambia, o las consecuencias. Según la teoría del liberalismo, los hombres deberían ser felices. Para alcanzar dicha felicidad, es necesario poseer unos bienes que aseguren tanto el presente como el futuro. Desde esta perspectiva, la propiedad se convierte en un derecho natural, pues se trata del medio imprescindible para alcanzar la felicidad. Y ya que todos los hombres buscan la felicidad, es necesario que gocen de total libertad y se encuentren en igualdad de oportunidades. Atendiendo a todos estos principios, el Estado, por tanto, ¿qué debe garantizar? La propiedad privada y la libertad. De acuerdo con estos razonamientos generales del liberalismo, la revolución liberal burguesa actuó sobre el sistema de tenencia, de posesión y de propiedad de la tierra, logrando cambios significativos. En el antiguo régimen, gran parte de la tierra estaba en manos muertas, es decir, estaban fuera del mercado, ya que pertenecían a la Iglesia o bien a los municipios. Estas tierras, además de no tributar, no podían ser vendidas, y al encontrarse por lo tanto fuera del mercado, se obstaculizaba su capitalización y su mejora. En el siglo XVIII, los reformistas ilustrados, preocupados por maximizar los beneficios procedentes de la explotación de la tierra, trataron, tímidamente eso sí, de cambiar el sistema señorial de propiedad de la tierra. Pero habrá ya que esperar al siglo XIX para que se produzca verdaderamente cambios en el sistema de la propiedad y posesión o tenencia de la tierra. Para ello fue necesario la desvinculación de los bienes de la nobleza y la desamortización de los bienes eclesiásticos y municipales. Mediante las desvinculaciones se liberan las tierras de los patrimonios vinculados, pasando sus titulares de usufructuarios a propietarios, pudiendo de este modo vender libremente sus posesiones. He ahí la clave. Para poner en marcha las desvinculaciones eran necesarias otras medidas legales previas, como la abolición de los señoríos y convertir la tierra en propiedad particular y libre, además de suprimir los mayorazgos. Ahora nos detenemos en las primeras medidas que, sobre todo en las Cortes de Cádiz y en el trienio liberal, se van a desarrollar como elementos previos para las posteriores grandes desamortizaciones tanto de Mendizábal como de Madoz. Una de ellas es abolir los señoríos, lo cual implicaba acabar con las relaciones de dominio de los señores sobre los habitantes de sus territorios. Los señoríos son elementos que vienen ya de la Edad Media y que en definitiva implicaban la posibilidad del poseedor de la tierra, el señor, de tener capacidad jurídica sobre los habitantes de su territorio. Esto rompía con el principio general de igualdad de leyes para los liberales, así que uno de los primeros pasos fue la eliminación de estos señoríos. Otra medida era convertir la tierra en propiedad particular y libre. Esto implicaba la eliminación de la propiedad comunal. Y la tercera medida es la supresión de los mayorazgos. El mayorazgo era una institución, también de origen medieval, mediante la que se aseguraba la integridad de los patrimonios, transmitiéndose los patrimonios al primogénito, que quedaba
como usufructuario, no pudiendo vender los bienes heredados y debiendo transmitirlos íntegros a sus herederos. ¿Qué implicaba esto? Pues que en primer lugar, en un proceso de herencia de una propiedad de la tierra, toda esa propiedad debía de ir al primer hijo. Por lo tanto, no se podía parcelar y dividir su herencia en varios hijos. Eso llevaba a que no existiera una posible incentivación a la hora de poner en prácticas parcelas más pequeñas con mayor capacidad productiva gracias a la innovación técnica. Una vez comentada las desvinculaciones, ahora nos vamos a centrar en la desamortización. Es medida a través de la cual el Estado nacionaliza y por lo tanto se hace poseedor de los bienes, bien sea eclesiásticos, si son de la Iglesia, o civiles, si son de los municipios o de personas particulares. ¿Para qué los quiere? Pues para su posterior venta en subasta pública y poder obtener con ello un beneficio económico. ¿Qué se pretendía con las desamortizaciones? Bueno, en definitiva, con las desamortizaciones se pretendía aumentar el número de propietarios, los cuales, mediante la aplicación de su trabajo, se supone que aumentarían su propia riqueza y con ello toda la riqueza del país. Y además, ese aumento de riqueza conllevaría a la felicidad, al tiempo que contribuirían a aumentar, como ya he dicho, la riqueza de todo el país. Ahora comprobaremos si ese primer objetivo se pudo conseguir. Dentro de este apartado, el de las desamortizaciones, es importante consignar que el sector agrario es el más importante en la economía de nuestro país. Es el que mayor mano de obra ocupa y el que mayor nivel de producción posee. Por eso, la tierra es un recurso esencial si se pretendía desarrollar un proceso de cambio económico, de cambio social y, anhelado a ello, un proceso de cambio político. España, ya hemos hablado que tenía una estructura tradicional del suelo y lo que se busca es un proceso de liberalización, privatización, puesta en producción con el desarrollo de las nuevas innovaciones a fin y al cabo de aumentar tanto la producción como la productividad. ¿Para qué? De este proceso de liberalización busca aumentar con ello, con la producción, el mayor número de ventas, con ello aumentar la recaudación, aumentar la riqueza individual y colectiva del país y luego con ello ampliar la base social. Esto es, aumentar los niveles de vida a través del aumento de los niveles de renta y con ello que diferentes capas sociales puedan comprobar los beneficios del proceso liberalizador y con ello su adhesión al nuevo tipo de régimen. ¿Cuándo comenzó la desamortización? Con la revolución burguesa, ¿vale? En definitiva, es un cambio en el sistema de propiedad y de tenencia de la tierra. Y este proceso es un proceso que se lleva en varias fases. Ya Godoy, a finales del siglo XVIII, lo lleva a cabo y se acentúa con la guerra de independencia en todo el proceso que hemos visto en las Cortes de Cádiz. Se continúa tímidamente en el trienio liberal, teniendo en cuenta que en estos dos procesos es muy poco el tiempo donde se posee el gobierno y luego ya será mucho más avanzado y mucho más ambicioso los proyectos tanto de Mendizábal como de Pascual Madoz, ambos, vuelvo a recordar, del Partido Progresista. Ya hemos introducido gran parte de las causas. Recordamos que estamos en un contexto de necesidad de obtener un máximo rendimiento de la tierra, ya que la tierra es la principal fuente de riqueza, ya que es la principal actividad económica. Se busca también cambiar el sistema señorial a fin también de, por otro lado, reducir los poderes de la antigua nobleza y eliminar esas manos muertas que hemos comentado. Aquí tenéis una definición ya también explicada de lo que eran las manos muertas, ¿vale? En definitiva, para llevar a cabo una reforma agraria es necesario convertir estas tierras en bienes privados, un proceso de privatización. ¿Para qué? Para buscar una mejora de su rendimiento. Bueno, y desde el punto de vista del Estado, ¿qué quiere el Estado? Sanear la hacienda pública.
Uno de los ejemplos, el de la desamortización de Mendizábal, hay que tener en cuenta que estamos en el contexto de la Primera Guerra Carlista y hay que hacer frente, el Estado tiene que hacer frente a esa guerra desde el punto de vista militar y hay que pagar todos los gastos del ejército derivados de la guerra. ¿El proceso de una ley de desamortización cómo es? Pues aquí lo tenéis. En primer lugar, se promulga una ley. ¿Para qué? Para desvincular los bienes, bien sean de la nobleza o de la iglesia y los municipales, y desamortizarlos, ¿vale? En segundo lugar, el Estado se convierte en el dueño de esos bienes antes poseídos por la nobleza, bien sea la iglesia o el municipio, y se convierten en los llamados bienes nacionales, vinculando a la nación con el Estado. Estos bienes, que ahora son del Estado, se sacan a la venta. ¿Cómo? Mediante una subasta que es pública. Público significa que puede acceder cualquier persona. ¿Para qué? Para obtener dinero. Dinero para luego ser gastado en las diversas necesidades que pueda tener ese gobierno. En el caso inmediato de Mendizábal fue importante el contexto de la guerra carlista. En el caso de Madoz, eliminar o intentar hacer quitas de deuda pública que estaban en ese momento, estamos hablando justo en mitad del siglo XIX, agobiando a la hacienda española. Este es en definitiva un resumen de lo que es un proceso desamortizador. Ahora nos centraremos en la desamortización de Mendizábal. Mendizábal actuó durante el bienio progresista, en torno a 1835 y 1837, primero como primer ministro y más tarde como ministro de Hacienda. Esta es la época de la Primera Guerra Carlista, a la cual ya he hecho bastante referencia, conflicto en el que se estaba decidiendo la continuidad de Isabel II en el trono y con ello la continuidad del Estado liberal. Esto no es algo baladí. Objetivo principal, poder financiar la guerra, así como también poder respaldar las futuras peticiones de préstamos a instituciones extranjeras con las que financiar los proyectos de desarrollo liberales. Era necesario también disminuir la deuda pública existente. Estos fueron motivos suficientes que permitieron legitimar la publicación del decreto desamortizador en febrero de 1936. A través de él se ponían en venta todos los bienes del clero regular. Clero regular es aquel que sigue una regla. Imagino que más o menos los podríais vosotros vincular a los monasterios, bien sean de frailes o bien de monjas. Al año siguiente, en 1837, otra ley amplió los bienes afectados a los del clero secular. Sin embargo, la caída de los progresistas imposibilitó su aplicación hasta ya 1841, cuando ya se establece o ya estaba establecida la regencia de Espartero. Como podéis comprobar en esta gráfica de aquí, son los bienes de la Iglesia los principales bienes desamortizados en esta primera etapa, que es la que hace referencia a la desamortización de Mendizábal. No será así en las desamortizaciones posteriores, quedando ya descompensado a favor de los bienes eclesiásticos el resultado desamortizador final. Pero no sucedió así en esta primera etapa, como podéis comprobar. En el caso de esta desamortización, como consecuencia del gran tamaño de los lotes de tierra que se sacaron a subasta, la cuestión reside en que solo aquellos que eran más pudientes, aquellas personas con mayor nivel de renta, pudieron participar en las compras. Esto desalojó de la posibilidad de su participación al campesinado, lógicamente escaso de rentas, ya que no pudo participar en las subastas debido a su incapacidad económica. Esto sería fuente de futuros conflictos, puesto que el campesinado se vio frustrado en sus anhelos de acceder a la propiedad de la tierra. En el bienio progresista, el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, realizó una nueva desamortización que al final ha quedado como la desamortización de Madoz. En esta desamortización, en definitiva, se pone en venta los bienes de la Iglesia que no se habían vendido en la época anterior y se les suma a aquellos que el Estado no había aprovechado, afectando por tanto también a los bienes municipales y comunales. Esta desamortización, la de Madoz, tuvo mayor importancia que la anterior,
tanto por el número de años que estuvo vigente, como podéis comprobar en estas fechas, como podéis ver en esta gráfica, con el volumen que alcanzaron sus ventas. En el caso de la desamortización de Madoz, al ser también desamortizados los bienes municipales y los bienes propios, como también los bienes comunales, esta desamortización tuvo un carácter más rústico que urbano, aunque las fincas rústicas desamortizadas por Mendizábal también, en este caso, eran de mejor calidad. Con estas medidas desaparecen las grandes posesiones de los pueblos y de los municipios que pasan a manos de particulares. Por último, el objetivo, además de la reducción de la deuda, tiene también que ver con el proyecto esencial de los progresistas durante su mandato de 1854-1856, que fue la financiación para la construcción del sistema radial del ferrocarril, elemento esencial de su acción política. En este último apartado nos vamos a referir a las consecuencias de todo este proceso de desamortizaciones. Desde el punto de vista social, se va a mantener la concentración de la propiedad en manos de grandes terratenientes. Aquellos que van a comprar las tierras van a ser de forma mayoritaria la burguesía. Esta clase social va a ser la que va a hacer de forma mayoritaria con los bienes antiguos del clero y de las entidades municipales, pasando así a conformar un nuevo grupo de terratenientes. Aunque en este caso habría que incidir dos cuestiones. En primer lugar, un grupo de ellas se va a dedicar a la especulación. Esto es, la burguesía de negocios que vive en las grandes ciudades y que se dedica a especular. Van a comprar las tierras para venderlas posteriormente y así, de esta manera, con el proceso de compra-venta, poder enriquecerse. Otro grupo de burgueses va a estar interesado en esta compra desde el punto de vista social, ya que la tierra, todavía estamos hablando de mitad del siglo XIX, constituye un medio para conseguir consideración social. Y además, la tierra sigue siendo un valor seguro frente a las alteraciones económicas. En resumen, a raíz de este fenómeno va a surgir una nueva burguesía agrícola que se va a unir a la antigua nobleza, convirtiéndose ambos dos grupos en la nueva aristocracia en el reinado de Isabel II. Defensores, por tanto, del régimen y enemigos de cualquier cambio político que implique alguna reforma o alteración del estatus adquirido. Desde el punto de vista de los campesinos, pues no van a mejorar. ¿Por qué? Porque no van a acceder a la propiedad de la tierra. Este hecho va a permitir el comienzo de la proletarización de los trabajadores del campo, esto es, los campesinos, dando comienzo a un nuevo tipo de conflictología social que ya analizaremos más adelante. Y desde el punto de vista del Estado, que realizaba las desamortizaciones con el fin de poder obtener dinero para desarrollar sus diferentes proyectos y reducir la deuda, pues a pesar de que sí que se obtuvo dinero, nunca se consiguió los objetivos que se habían marcado. Así, desde ahora, el punto de vista económico, podemos establecer tres consecuencias. De la primera ya establecida, en la que no se eliminó la deuda del Estado. Otra de carácter negativa, que va a provocar la concentración de las tierras en manos, por lo tanto se va a mantener los grandes terratenientes y el problema de la agricultura y de la productividad agrícola se va a mantener a lo largo de toda la historia contemporánea española. Todo esto provocará un descenso en el nivel de vida de los campesinos. Y por último, sí que se va a producir un ligero aumento de la producción, pero esto no va a revertir en los niveles de vida de los campesinos ni de los habitantes generales del país, ya que en esencia no se va a producir un cambio tecnológico ni un cambio en la mentalidad de los propietarios. Esto es lo que hoy se llama el espíritu emprendedor,
sino que se va a desarrollar ese aumento de la producción a raíz del aumento de la superficie cultivable. En resumen, se pusieron en cultivo nuevas tierras, que hasta entonces había estado sin roturar. Esto provocó un registro en el aumento de la superficie cultivable, pero ello llevó a una reducción de los rendimientos medios por superficie cultivable, ya que no se produjo un cambio en el proceso de trabajo agrícola. Paso ahora a centrarme en las consecuencias culturales. En este caso, hay que referirnos que realmente fue negativo los resultados de la desamortización en el aspecto cultural, ya que un rico patrimonio artístico y documental ha desaparecido. Muchos edificios de valioso estilo arquitectónico fueron abandonados o derruidos. Innumerables obras de retablos, cuadros, tallas y esculturas de imágenes religiosas se perdieron o, en el mejor de los casos, pasaron a manos particulares, sustrayéndose así del disfrute abierto de los fieles. Por otra parte, muchos archivos fueron destruidos y las bibliotecas sufrieron, en muchos casos, un irreparable deterioro, cuando fueron dispersados sus fondos, desconociéndose en la actualidad las pérdidas de estos tesoros artísticos.